Bienvenido a Marketing y Emprendimiento, el podcast que necesitas escuchar para triunfar en los negocios. Bueno, pues en este podcast que viene siendo habitual, voy a hablarte en este pequeño capítulo de cómo piensa el sistema bancario y las distintas fórmulas que hay para conseguir financiación. Bueno, lo primero, nunca acudas a un banco sin un plan de negocios definido. Cuando hablo de un plan de negocios definido, hablo no solamente hablar del negocio, que es buen negocio, que tal, que cual. No, echar números. Y echar números a 5 años. Tienes que tener un plan financiero, un plan de marketing, un plan fiscal, un plan que incluya qué trabajadores, qué necesidades, qué cosas tienes que cubrir, cuáles van a ser los resultados de todos los trabajos que hagas, cuál es tu base de experiencia, etc. Cuanta más información detallada puedas dar en dicho plan, más probabilidades tienes de que piensen más en efectuar transacciones contigo. Luego también existe la posibilidad de que una persona que esté enfocada a conseguir rondas de financiación, etcétera, que te puede llevar un pequeño porcentaje a lo mejor de lo que vayas a pedir. Por ejemplo, si tú tenías pensado montar algo con 45.000 euros, por poner un ejemplo, siempre pide un poco más. Por ejemplo, 55.000. Y ese tipo de personas que están acostumbradas a trabajar con bancos, a trabajar con financieras, a elaborar esos planes, etcétera, te van a ayudar a que ese plan sea exitoso. Acude a técnicos de emprendimiento. Los técnicos de emprendimiento siempre están en contacto con las directivas bancarias. Siempre tienen mano izquierda. No vayas a un banco solo. Como vayas a un banco solo, ese banco no te va a hacer ni puñetero caso. Las rondas de financiación generalmente se consiguen de esa manera. Se consiguen a través de los técnicos de emprendimiento, porque un técnico de emprendimiento te ayuda porque sabe matizar ese plan para que ese plan sea tan perfecto que sea irredebatible, o sea, no se pueda redebatir de ninguna manera. Con lo cual, estamos hablando de que un técnico de emprendimiento te puede ayudar muchísimo a la hora de elaborar un plan de negocios y una estrategia de negocios. De hecho, yo tengo el contacto de varios técnicos de emprendimiento, entre ellos mi amiga Amparo. Un saludo, Amparo. Y si lo necesitáis, por supuesto, entrar en contacto conmigo, que yo os pongo en contacto con ella y con su equipo, ¿vale? Automáticamente lo que he comentado anteriormente. Luego, por ejemplo, el sistema bancario siempre va a pensar dos cosas. ¿Qué tienes para responder? ¿Y cómo vas a responder? Hay que tener en cuenta dos cosas a la hora de solicitar la financiación. Primero, no tener deudas anteriores. En el hipotético caso de que tengas deudas anteriores, primero cancélalas. Cancela todas las deudas que tengas ante el Banco de España. Si no has podido por el motivo que fuere, busca de qué manera primero saldar tus deudas para buscar la financiación que precisas. O sea, ese sería el primer paso que tienes que dar en firme para poder conseguir algo de los bancos. Tú ten en cuenta que una empresa que empieza carrancheando y de repente le llega un recibo y no puede pagarlo, etcétera, es una empresa que luego es mal mirada por el sistema bancario. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, estos cualquier día se van a la ruina. Por eso es muy importante el ahorro. Es muy importante la técnica que uses a la hora de efectuar las cuentas, los pagos ante Hacienda, los sistemas, etc. Por poner un ejemplo, es buena idea
el tirar de crowdfundings de emprendimiento. Hay varias crowdfundings empresariales que, por ejemplo, por una inversión de un X, ¿vale? Calcúlale que meterse en un crowdfunding empresarial de estos te puede salir por unos 160, 170 euros y aproximadamente te lleva el 10% de lo que se recaude, 10%. Generalmente es como suele estar estos temas. Y, por supuesto, si lo necesitas, yo te ayudo a gestionar esos sistemas de crowdfunding. Como te comentaba, los crowdfunding empresariales abren una línea de negocio a largo plazo que te permite ir creciendo gradualmente en las necesidades y en las virtudes que tienes que tener a la hora de solicitar una financiación. Las financiaciones, pues posiblemente sea el quebradero de cabeza de la mayoría de los empresarios. Pero tú no puedes ir directamente a un banco y decir, quiero una financiación, porque sinceramente el banco, la forma de pensar de ellos es, vale, ¿qué tienes para responder? Entonces, lo primero, no tener deudas anteriores, como he comentado con anterioridad, tener una sólida estructura y tener un plan de negocios estable que incluya el plan financiero, que incluya los números, porque aquí lo importante son los números son los que cantan. Si un plan de negocios está bien hecho, si el plan financiero está bien hecho, el plan de empresa es a 5 años vista y tiene un crecimiento exponencial, que a ese negocio le ven un crecimiento exponencial y no una parada en seco, y ven que controlas ese negocio, el banco sí va a confiar automáticamente en las posibilidades. Ahora bien, si ese negocio hace aguas, si el plan de negocio hace aguas, si no tiene un crecimiento exponencial, automáticamente tú ten en cuenta que los bancos no son bobos, tienen sus propios técnicos de emprendimiento, ven qué vías de negocio les interesa y qué vías de negocio no les interesa, y ven cómo enfocar esos negocios para que esos negocios sean exitosos, ¿vale? Bueno, pues como siempre, desde Marketing y Emprendimientos ha hablado Tomás Arconada. Recordad que estoy en todas las redes sociales como Tomás Arconada V. Suscribiros a mis canales para manteneros informados e informadas de todo lo que lleva el tema del mundo de los negocios, cómo aplicar las inteligencias artificiales en el negocio y cómo ir creciendo exponencialmente. Y por lo demás, como siempre, un placer y os espero en el siguiente capítulo.